Renato, qué gusto verte nuevamente. A ti, Alonso, gracias por invitarme al programa. Quería comenzar esta charla preguntándote un poco por tus inicios, que fueron más bien en la poesía y con algunos títulos vinculados con el mundo juvenil, ¿no es cierto? Sí, ¿En qué momento decides parar eso para meterte de lleno en la novela? ¿Cómo es un poco la prehistoria de la distancia que nos separa? bueno, ojalá hubiese sido una decisión, ¿no? Ojalá uno tuviese mucho más eh, capacidad de elegir sobre las cosas que escribe. Eh, César Aira siempre dice, ¿no?, que en la literatura, en el ámbito de la literatura, la frase popular querer es poder se deshace por completo, ¿no? En la literatura nunca querer es poder, siempre uno quiere hacer cosas. Yo hubiese querido seguir escribiendo poesía. Me interesaba mucho más la poesía que la narrativa entre los 15 y los 25 años. Pero el factor periodismo creo que se impuso para que de pronto yo coqueteara con esta prosa más prosaica, vale la redundancia, ¿no? El periodismo diario, sobre todo. Si yo me hubiese metido a hacer periodismo semanal o trabajar en una revista, quizá seguiría escribiendo poesía. Cuando mi papá murió, yo sabía que ese hecho iba a ser en algún momento convertido en literatura. Claro, dicho así suena muy pomposo, ¿no? No es que yo haya estado ahí en el velorio con la conciencia de que estaba ante un evento literalizable, sino que sabía que eso me iba a marcar, ¿no? Pero pasaron 10 años antes de tomar conciencia de que mi padre era un personaje, o podía ser un personaje literario, y todo lo ocurrido a raíz de su muerte podía convertirse en un relato. Y me imagino que eras también consciente del riesgo que en algún momento podías encontrar de pronto información o algunos datos que quizá no iban a ser muy agradables, que digamos. Sí, y mira, quizá así como hace un rato te decía que fue imprescindible el periodismo para yo dedicarme a la narrativa, fue también imprescindible dejar de ejercerlo para poder escribir esta novela. Porque mientras yo hacía periodismo tenía esta conciencia que siempre tiene el periodista, ¿no? Del bien social, del bien común. Uno se vuelve estúpidamente políticamente correcto. Fue necesario dejar el periodismo y luego también dejar mi posición de hijo, ¿no? Claro. Creo que en algún momento te comentaba que para mí todos los libros representan una lucha, ¿no? A veces es una lucha contra el lenguaje, contra la memoria, contra el pasado del autor. Y para mí este libro fue la lucha entre el hijo y el escritor, ¿no? En la que siento que se impuso finalmente el escritor, porque de lo contrario el hijo hubiera abandonado el proyecto rápidamente, ¿no? Porque había cosas que a mí me molestaban como hijo, pero me fascinaban como escritor, ¿no? Y digamos, ¿cuál sería, digamos, el dato más estremecedor o el dato más chocante que encontraste en el proceso de investigar para escribir? Ahora, lo más chocante no lo puse en la novela, fíjate tú, pues lo descubrí después. Es que estos libros son libros que nunca se terminan, ¿no? O sea, que se acaban antes de que ellos acaben con uno. Lo más chocante fue un texto de Ribeiro. Mi padre compartió con Ribeiro por lo menos 3 reuniones en París, en el 78, 79, y en una de ellas le confiesa que él ordenó una tortura. Esto yo lo descubrí después. Había hablado con la viuda de Ribeiro, le había pedido encarecidamente que recordara si Ribeiro había escrito algo sobre esos encuentros con mi padre en París. Elia me pidió que le dé 48 horas para hacer una revisión. A las 48 horas la volví a llamar a París y me dijo que no había nada. Lección número 1, nunca le creas a la viuda, a ninguna viuda, a ningún escritor. No saben nada de sus esposos muertos. Eso está en los diarios, me parece, ¿no? Está en los diarios, en La Tentación del Fracaso. La tentación del fracaso. Y ahí hay 3 anotaciones y en una es un texto en realidad maravilloso de Ribeiro, donde hace toda una reflexión respecto de la tortura a raíz de esta confesión de mi padre, ¿no? Que claro, nuevamente como hijo me pareció aberrante, hubiese preferido no tener que leerlo, pero como escritor me parece un dato muy relevante para la composición del personaje y además un material que en algún momento se convertirá, no sé si en cuento o simplemente en anécdota para contar en entrevistas como esta. ¿Qué pasó en el entorno familiar cuando se publica el libro? ¿Esto provocó algún tipo de terremoto, algún revuelo? La novela de mi padre, dices. Sí. Sí, yo al inicio de la novela puse una especie de nota aclaratoria, ¿no? Sí, sí. De la que Sí. luego me arrepentí, ¿sabes? Porque dice algo así como, esta es una novela de autoficción. Exacto. Pero yo no la puse pensando ni en los críticos, ni en los lectores, ni en los académicos.
que más bien algunos han reaccionado como ceñudamente ante esa especie de aclaración, ¿no? En realidad lo puse por mi familia, tratando de decirles, esto no es un trabajo periodístico, ni un texto notarial, ni una declaración jurada, es una versión muy personal de lo que yo creo que puede haber sido la historia de mi padre mientras no lo conocí y lo que creo que fue la historia de mi padre mientras creo haberlo conocido, ¿no? Porque esa es la otra lección, uno nunca conoce a sus padres, ¿no? Son Claro. personajes enigmáticos que siempre están editando su pasado para contarte un buen relato de ellos mismos. ¿Qué imaginas tú que diría tu padre si leyera el libro hoy? No, esa es una especulación contrafáctica a la que ya no me puedo no. someter, porque en el momento lo pensaba, ¿no? Vives en España, ¿no es cierto? Sí. ¿Es un mejor lugar para escribir? ¿O Más que España, yo diría que cualquier lugar donde uno de pronto reconvierte su rutina, ¿no? Y termina trabajando en medio de una cierta incomodidad, es siempre productiva, ¿no? O sea, Madrid es una ciudad encantadora, acogedora, pero también es la ciudad donde yo soy un inmigrante, ¿no? Ribeiro decía eso cuando él vivía en París. Decía, vivo en París y soy un inmigrante y soy una minoría y eso me es incómodo y eso me gusta para escribir, ¿no? Entonces es como que desapareces de tu lugar habitual. Yo he vivido 40 años en Lima, 39 digamos. Tenía una rutina, unos amigos, un trabajo y de pronto es como reinventarte a ti mismo, ¿no? Entonces creo que eso te obliga a cambiar la mirada de todo, ¿no? si tuvieras el poder de resucitar a un escritor hoy, ¿a quién resucitarías? ¿Peruano dices? Digamos, peruano. A Ribeiro. ¿Por qué razón? Me hubiese encantado poder cruzármelo, poder conversar con él. Siento que es como una especie de olvidado del boom que en los últimos años hemos enriquecido nuestra lectura de Ribeiro y creo que le faltaron libros por escribir, ¿no? Es como nuestro Bolaño de alguna manera, ¿no? ¿Qué responderías tú a la persona que te pregunte por qué es importante leer? Bueno, ante la pregunta de por qué escribes, ¿no? Hay una respuesta fantástica, no sé de quién es, que dice algo así como, porque no podría no escribir, ¿no? Yo creo que con la lectura pasa lo mismo, no sabría racionalizarlo, ¿no? Es como, no podría no estar leyendo, ¿no? No podría dejar que pase una semana sin adentrarme en un libro, ¿no? Porque te hace sentir más acompañado, porque encuentras además coincidencias o temas que creías que eran solamente tuyos. La lectura es un espejo muchas veces. Totalmente, ¿no? Sí, es un espejo, es además la posibilidad de, sin moverte de tu casa, vivir tantas otras vidas. No encontraría ninguna razón para proscribir la lectura, ¿no? En ningún caso, ni siquiera de aquellos libros que podrían sonarnos tóxicos o dañinos, no. No hay daño en la lectura, ¿no? No hay ninguno. 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 En absoluto. Bueno, muchas gracias. Salud, mi querido. Salud, Renato. Mi querido Alonso, muchas gracias a ti.